todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de vuestro canal de YouTube Aprendo. En esta ocasión traemos un circuito RL, un circuito de corriente alterna con resistencia y bobina. Dice así: se conectan en serie una resistencia de 50 ohmios y una bobina de 250 milihenrios a una red de corriente alterna de 220 voltios y 50 hercios. Y nos pide averiguar el valor de la impedancia, la intensidad de corriente, el desfase angular, la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina, la potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y un dibujo del diagrama vectorial. Al ser un circuito en serie, pues colocamos resistencia y bobina. Y aquí tenemos la fuente de alimentación alterna con 220 voltios y 50 hercios. Empezamos uno a uno con todos los que nos pide. El valor de la impedancia, el módulo, se define así como la raíz cuadrada del valor real al cuadrado, que será la resistencia, más la impedancia inductiva o inductancia que nos ofrece, la resistencia que nos ofrece esta autoinducción al cuadrado. Para calcular primero este valor, el de la inductancia o impedancia inductiva, utilizaremos el coeficiente de autoinducción y la pulsación angular. El coeficiente de autoinducción L nos lo da el enunciado, que son 250 milihenrios, que pasado a henrios son 0,25, y la pulsación angular será 2 por pi por F, donde F serán 50 hercios, que es la tensión de red. Una vez calculado, 78,5 ohmios, porque es un valor resistivo, lo introducimos aquí y tenemos el valor de la impedancia total, el módulo total de estas dos en serie, asociadas en serie. Será 93,07 ohmios. Lo siguiente que nos pide es la intensidad. La intensidad la calcularemos por la ley de Ohm, utilizando por supuesto el valor de la impedancia total y no solo la resistencia. Pues 220 voltios, que será la tensión de red entre 93,07 ohmios, tenemos una intensidad de corriente de 2,36 amperios. El desfase angular lo podemos calcular de la parte real de la impedancia, que nos dará el desfase asociado a la impedancia en sí del circuito. Será R igual a Z por el coseno de phi. El coseno de phi, por lo tanto, despejado, será el valor real de la resistencia, 50 ohmios, dividido entre 93 ohmios, que es el valor de la impedancia. Nos da 0,54. Lo que le hacemos el inverso al coseno y nos da un ángulo de 57,5 grados centígrados. En la caída de tensión en la resistencia la calcularemos por la ley de Ohm, R por I, tomando el valor de la resistencia, 50 ohmios, y la intensidad del circuito, que al ser en serie es la misma. Los 2,4 amperios circulan por todo el circuito, es decir, van a atravesar tanto a R como a la bobina. Tenemos 120 voltios, que es lo que cae en la resistencia. Y la caída de tensión en la bobina será el valor de la impedancia inductiva por la intensidad, que también es 2,4. Recordad que la impedancia inductiva era 78,5 ohmios. Pues nos da una caída de tensión de 188,4 voltios en la bobina. La potencia activa la calcularemos con la fórmula V por I por el coseno de phi, el factor de potencia. Tenemos 220 voltios por 2,4 amperios por 0,54, que lo habíamos calculado en los anteriores apartados. Nos da una potencia activa de 285 vatios. Para la potencia reactiva utilizaremos el seno de phi. Como phi sabemos que es 57,5 grados, pues lo calcularemos y lo introduciremos en la fórmula del mismo modo. Y tenemos una potencia reactiva provocada evidentemente por la introducción de la bobina en el circuito de 445 voltiamperios reactivos. Para ir terminando, calcularemos la potencia aparente como el producto de V por I, serán 220 voltios por 2,4 amperios, 528 voltiamperios. Y el factor de potencia ya lo tenemos calculado también del tercer apartado del coseno de phi, y por obtenerlo de otra manera, de la fórmula de la potencia, para que veáis otra forma de calcularlo, pues será el coseno de phi igual a la potencia activa, que habíamos calculado antes, 285 vatios, dividido entre el producto de voltios de tensión por intensidad, tensión de red por intensidad de red. Y aquí tenemos que nos da lo mismo que antes, 0,54. Y para terminar el diagrama vectorial, pues hemos dibujado el diagrama vectorial de las tensiones. Tenemos aquí la tensión que cae en la resistencia, 120 voltios, en horizontal en el eje real. En el eje imaginario, de manera vertical, tenemos la tensión que cae en la bobina, 188,4 voltios, y esta será la tensión de red, 220 voltios, con un desfase o un ángulo de 57,5 grados. Este desfase se produce entre la tensión de red
220 voltios, el vector azul, y este vector de intensidad de 2,4 amperios, que hemos querido dibujar aquí de mayor longitud. Evidentemente las proporciones se mantienen en el triángulo de tensiones, pero para que vean ustedes el desfase entre la tensión y la intensidad. Espero haberos ayudado con este ejemplo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta pronto.